Hace apenas unos años, Carlos y Mariana no tenían dinero ni para comprarle un helado a sus hijos. Y no era porque gastaran en lujos. Era porque literalmente vivían al día. Había noches donde fingían no tener hambre para que sus hijos pudieran cenar un poco más. Pero lo que más le dolía a Carlos era ver cómo sus hijos se emocionaban al pasar frente al cine del centro comercial y tener que inventar excusas para no entrar. Lo que ellos no sabían es que ese hombre cansado, con los zapatos rotos y una carrera universitaria inconclusa, estaba a punto de cambiar la vida de toda su familia. Carlos tenía 31 años y trabajaba en una tienda departamental vendiendo ropa. Entraba a las 9 de la mañana y salía casi a las 8 de la noche. A veces más tarde. El sueldo apenas alcanzaba para pagar la renta de una pequeña casa en una colonia popular, los servicios básicos y uno que otro gasto de la escuela de sus hijos. Pero siempre faltaba algo. Si pagaban la luz, se atrasaban con el agua. Si compraban zapatos para uno de los niños, tenían que comer más barato esa semana. Y aunque Mariana nunca se quejaba, Carlos sabía que ella sufría igual o más que él. Mariana era ama de casa, pero hacía todo lo posible por ayudar. Vendía colchas por catálogo, trastes, perfumes económicos, hasta maquillaje. Iba tocando puertas bajo el sol, caminando varias cuadras con bolsas pesadas mientras sus hijos estaban en la escuela. A veces vendía mucho. A veces nada. Y aún así, cuando Carlos llegaba derrotado del trabajo, Mariana siempre encontraba la manera de decirle: «No te preocupes, ya saldremos adelante». Pero Carlos empezaba a sentirse fracasado. Había dejado la universidad en sexto semestre porque su padre enfermó y tuvo que ponerse a trabajar. Siempre pensó que regresaría a terminarla. Nunca pasó. Y ahora, cada vez que veía antiguos compañeros subir fotos viajando, comprando carros o estrenando casas, sentía un nudo en el pecho. Porque él no podía ni llevar a sus hijos a comer pizza sin revisar primero cuánto dinero quedaba en la tarjeta. Una noche, mientras cenaban frijoles con tortilla, su hijo pequeño preguntó: «Papá, ¿algún día vamos a tener mucho dinero?». Carlos sonrió para no llorar. Pero esa pregunta le rompió el alma. Esa misma madrugada no pudo dormir. Se quedó viendo el techo durante horas pensando en cómo cambiar su vida. Y entendió algo. Nadie iba a venir a rescatarlo. Si quería algo distinto, tenía que hacer algo distinto. Al día siguiente, después del trabajo, en lugar de irse a casa, compró una caja de dulces con lo poco que le quedaba. Empezó vendiéndolos afuera de los semáforos. Le daba vergüenza. Muchísima vergüenza. Sentía que todos lo miraban. Pero la necesidad era más fuerte que el orgullo. La primera noche ganó apenas unos cuantos pesos. Pero regresó al día siguiente. Y al otro. Y al otro. Había días donde terminaba agotado. Trabajaba casi 12 horas diarias entre la tienda y las ventas. Dormía poco. Comía rápido. Vivía cansado. Pero poco a poco comenzó a notar algo. Ganaba más dinero vendiendo por su cuenta que trabajando una hora en la tienda. Entonces empezó a probar otras cosas. Vendió frituras afuera de escuelas. Luego aguas. Después compró mercancía barata en el centro y la revendía. Incluso hubo semanas donde limpiaba parabrisas en los cruceros cuando las ventas estaban malas. Mariana se preocupaba. Le decía que descansara. Que estaba agotándose demasiado. Pero Carlos ya había tomado una decisión. No quería que sus hijos crecieran escuchando «no alcanza». Pasaron varios meses así. Hasta que un día, mientras entregaba unas frituras a una pequeña tienda de abarrotes, el dueño le dijo algo que le cambió la vida. «Oye, ¿y tú por qué no distribuyes productos? Aquí siempre necesitamos mercancía y los proveedores tardan muchísimo». Esa idea se le quedó grabada. Carlos empezó a investigar. Descubrió que podía comprar ciertos productos por mayoreo a precios muy bajos. Botanas. Refrescos. Dulces. Productos de limpieza.
Pidió prestado un pequeño dinero y compró su primera mercancía. Empezó visitando tiendas pequeñas de su colonia. La mayoría le decía que no. Otros ni siquiera lo escuchaban. Pero uno aceptó. Luego otro. Y otro más. Carlos se dio cuenta de algo importante. No era solo vender productos. Era resolver problemas. Él entregaba rápido. Era amable. No hacía esperar a los clientes. Y poco a poco comenzó a hacerse conocido. Mariana empezó a ayudarle llevando cuentas, organizando pedidos y anotando entregas. La casa seguía siendo pequeña. Pero ahora había esperanza. Y por primera vez en muchos años, comenzaron a sentirse emocionados por el futuro. Después de casi un año, Carlos tomó la decisión más difícil de todas. Renunciar a su trabajo fijo. Muchos le dijeron que estaba loco. Que era muy arriesgado. Que tenía hijos. Que debía agradecer tener empleo. Pero Carlos sabía algo. Si seguía ahí, nunca iba a crecer. Los primeros meses fueron durísimos. Había días donde dudaba de todo. Días donde las ventas bajaban. Días donde pensaba en regresar a pedir trabajo. Pero siguió adelante. Se levantaba antes de las 6 de la mañana. Iba por mercancía. Entregaba pedidos. Hacía cuentas. Buscaba nuevos clientes. Y Mariana se convirtió en su mayor apoyo. Mientras él manejaba y repartía, ella hablaba con clientes, revisaba pedidos y seguía vendiendo por catálogo para no dejar caer ningún ingreso. Con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Primero pudieron pagar todas sus deudas. Después dejaron de preocuparse por la renta. Luego cambiaron a una casa un poco más grande. Y un día, sin darse cuenta, llevaron a sus hijos al cine por primera vez sin revisar el precio de las palomitas. Carlos nunca olvidó ese momento. Porque mientras sus hijos reían viendo la película, él recordó todas las noches donde sintió que no podía más. Pero aún no terminaba ahí. Carlos entendió algo importante sobre el dinero. No bastaba con ganar más. Había que reinvertir. Así que empezaron a ahorrar. Poco a poco compraron refrigeradores para tiendas. Luego consiguieron acuerdos para surtir más negocios. Y años después, comenzaron a instalar máquinas expendedoras en diferentes puntos de la ciudad. Primero fue una. Después 3. Luego 10. Cada máquina generaba ingresos incluso mientras ellos dormían. Y por primera vez en toda su vida, Carlos sintió tranquilidad. Ahora podía desayunar con sus hijos. Podía llevarlos al parque. Podía descansar algunos domingos. Y lo más importante, ya no vivían con miedo. Pero Carlos jamás olvidó de dónde venía. Nunca olvidó las veces que limpió parabrisas bajo el sol. Ni las caminatas de Mariana vendiendo colchas para poder comprar útiles escolares. Porque entendió algo que cambió su vida para siempre. La necesidad puede obligarte a hacer cosas que jamás imaginaste. Puede humillarte. Puede cansarte. Puede hacerte llorar en silencio. Pero también puede despertar una fuerza que ni tú sabías que tenías. Y aunque no existe una fórmula mágica para hacerse rico, Carlos descubrió algo muy valioso. Que cuando tienes disciplina, paciencia, y estás dispuesto a hacer sacrificios, poco a poco la vida empieza a cambiar. Tal vez no de un día para otro. Pero sí cambia. Porque muchas veces, las personas más exitosas no son las más inteligentes. Son las que se negaron a rendirse cuando todo estaba en contra. Y quizá hoy alguien esté viendo este video sintiendo que no puede más. Sintiendo que el dinero no alcanza. Sintiendo que trabaja muchísimo y aún así sigue atrapado. Pero si esta historia deja algo claro, es esto. No importa que tan lento avances. Lo importante es no dejar de avanzar.